Bueno, como ya habéis podido ver, hoy tenemos una inauguración de una exposición un tanto diferente. En esta sala estamos acostumbrados a acoger todo tipo de exposiciones y esta es la primera que hay en esta sala mercado sobre urbanismo y además acompañado de una conferencia o unas explicaciones que nos van a dar los profesores y profesoras de arquitectura. Además, algunos de aquí me imagino que los conoceréis bastante. Esto surgió, y lo voy a decir porque fue así como surgen muchas cosas de una manera muy natural. Este señor que está aquí a mi izquierda es el arquitecto municipal Rafael del Ayuntamiento de Nerja y entonces pues un día charlando vino su compañera Susana, mira qué interesante lo que estamos haciendo, me lo estuvo explicando, oye, ¿qué te parece? De cultura, hacer esto, una exposición, nos parece como surgen tantas cosas así de una manera tan espontánea. Nos pareció estupendo, de ahí pues mira, pues una charlita porque hay unos proyectos que están haciendo muy interesantes y ya ha llegado ese día, bastantes meses después, yo he hecho un alto además en mi baja, por ahí se escucha a mi niña llorando, así que voy a presentar a estos profesores y profesoras con una chuletilla que nos ha mandado Susana con un poquito de información de ellos. A ver, en primer lugar, Nuria Nebot Gómez de Salazar es doctora en arquitecta, profesora asociada de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Málaga, profesora de la asignatura de Urbanismo 4. Va a intervenir ella sobre turismo y paisaje como recurso de transformación y crecimiento del municipio de Nerja. Después tenemos a Santiago Pardo García, doctor arquitecto, profesor asociado de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Málaga y es profesor también de la asignatura de Urbanismo. Y va a intervenir para hablar de la consideración del paisaje en los ejercicios sobre la Nacional 340 a su paso por Nerja. También tenemos a Antonio Vargas Yáñez, doctor arquitecto, profesor asociado de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura de Málaga y va a hablar sobre desarrollo y sostenibilidad en el caso de Nerja. A nuestro arquitecto municipal, Rafael Juan Gómez Martín, es doctor arquitecto, profesor asociado de expresión gráfica de la Escuela de Arquitectura de Málaga y arquitecto municipal del Ayuntamiento de Nerja. Su intervención pues, va a hablar sobre la carretera nacional 340, su paso por Nerja, un elemento de articulación del territorio. Y a Susana, que es la que se ha encargado de venir junto con Estrella y poner todos estos magníficos trabajos a exposición que va a estar todo el mes de julio. Susana García Bujarce, doctora en arquitecta, profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Es directora del proyecto de innovación educativa PIE 145 de la convocatoria 2015-2017 de la Universidad de Málaga y coordinadora de la asignatura de Urbanismo 4. Y su intervención será sobre el encuadre y un poquito de introducción al resto de intervenciones. Así que dejo a los protagonistas que empiecen con esto tan interesante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la asistencia de todas las personas de Nerja que hayan querido venir a esta inauguración y en especial a los alumnos y alumnas de esta asignatura que han venido también a presentar este ejercicio. Como introducción voy a explicar brevemente un poco el sentido del ejercicio que hemos hecho en la escuela y luego voy a dar pie a que mis compañeros hablen de los ejercicios en concreto y del lugar donde se ha desarrollado. La Escuela de Málaga la Escuela de Arquitectura de Málaga es una escuela de arquitectura muy joven. Este año se hacen 10 años desde su inauguración y pues tiene el mismo espíritu un poco innovador que la propia Universidad de Málaga, que también es una universidad muy reciente porque no tiene la historia patrimonial de otras universidades como la de Granada o como la de Sevilla. Eso nos hace tener una cierta libertad a la hora de enfocar algunas temáticas, como por ejemplo la del urbanismo, que es la asignatura que yo doy junto con mis compañeros Santiago y Nuria. Claro, el urbanismo es una disciplina que surge a principios del siglo XX o finales del siglo XIX como una disciplina científica que lo que propone es proyectar una ciudad que antes no existía, porque hasta entonces las ciudades no se proyectaban, simplemente iban creciendo de un modo vegetativo, hasta que en un momento dado es necesario que, por causa de la cantidad de gente que se concentra en las ciudades, se proyecte cómo va a crecer la ciudad antes de que ésta exista, ¿no? Es el primer momento en el que se piensa la ciudad y luego se construye, ¿no? Claro,
En este momento se ha pasado por todo un siglo de desarrollo de lo que ha significado esa disciplina, se han pasado por muchos métodos, desde el planeamiento de ensanche, que lo que hacía era pensar en las ciudades de su crecimiento inmediato de lo que era el centro histórico, después las ciudades zonificadas, que lo que iban planteando eran pues, nuevos crecimientos con usos específicos que se iban ordenando en el territorio, y después, bueno, se entra en un proceso de crisis donde no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer con la ciudad y, sobre todo, desde el punto de vista de la disciplina, qué hacer con el modo de trabajar sobre ella. Y yo creo que en este momento podemos estar de acuerdo en que se está en esa tesitura. ¿Qué pasa? Desde una universidad como la de Málaga, joven, desde una escuela de arquitectura como la nuestra, se nos permite pensar las cosas de otra manera. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en esta asignatura. El planeamiento desde un punto de vista normativo, jurídico, con todas las figuras que se han ido desarrollando a lo largo de los años, pues parece que no termina de ser lo más útil a la hora de pensar en problemas que son mucho más complejos que lo que han venido siendo los problemas hasta ahora. Entonces, en esta asignatura hemos querido reflexionar sobre qué significa proyectar la ciudad cuando la ciudad deja de ser una ciudad perfectamente definida en su contorno y se transforma en otra cosa que no se sabe muy bien lo que es. Tampoco es ordenación del territorio, porque eso requiere de unas escalas mucho mayores, normalmente que abarcan varios municipios, y son otro tipo de problemáticas. Sin embargo, cuando se piensa en la escala de una ciudad que explota hacia afuera y que empieza a ser cosas diferentes, no tenemos todavía los mecanismos de diseño que nos permitan proyectarla. Y ese ha sido el ejercicio que se ha hecho en esta asignatura. Hemos elegido una excusa, que es la Nacional 340, que es un elemento lineal que nos ha permitido comprender, o por lo menos intentarlo, qué significa la ciudad y su penetración en el territorio. ¿Por qué hemos elegido Nerja y por qué la 340? Bueno, pues porque Nerja puede ser un ejemplo muy claro de qué significa el territorio de Málaga, que es un territorio turístico, un territorio muy influenciado, evidentemente, por la costa, ¿no? Por el mar, pero también con un valor patrimonial importante, no solamente cultural y arquitectónico, sino también natural. Eso se produce en Nerja. Además, también las infraestructuras han sido un elemento fundamental para entender el crecimiento de las ciudades, y la 340 ha sido el elemento clave que ha articulado todo el territorio nacional a lo largo de su litoral mediterráneo. Claro, en el caso de Nerja podemos ver cómo esa infraestructura que durante los años 50, 60, 70, incluso 80 ha sido fundamental, de pronto ha dejado de tener la utilidad que en su origen tenía, porque al construirse la autovía, todo el peso de los movimientos y de los flujos de transporte de larga distancia dejan de efectuarse, dejan de realizarse a través de la 340, y de pronto la 340 se queda un poco huérfana de esa funcionalidad. Sin embargo, aparecen otras potencialidades, que es lo que hemos intentado averiguar en este ejercicio, ¿no? Claro, en el caso de Nerja, además, pues era muy interesante porque si abarcábamos el término municipal, pues veíamos que la 340 articulaba, y por eso el título del ejercicio, ¿no? La articulación del territorio a través de la 340, por su paso por Nerja, articulaba, bueno, pues desde Punta Lara, pasando por toda la zona del Playacio, que es una zona que es rural, pero no lo es, pero no se sabe muy bien qué es lo que es. De pronto se llega ya a lo que es la ciudad propiamente dicha. De pronto empieza ya, digamos que a deshacerse o a disolverse en esas urbanizaciones que tampoco son la ciudad histórica, pero tampoco dejan de ser, tampoco es campo. Y luego ya pues vuelve a entrar en una zona como más natural o más de campo, y luego pues llega Amaro, que es otra cosa que está ahí, que tampoco tiene el mismo origen histórico que Nerja, pero que tiene un cierto valor patrimonial. Bueno, eso es lo que hemos intentado comprender, cómo la 340 articula todo un territorio y permite que se comprenda a través de esa infraestructura. Claro, la 340 además tiene también un simbolismo, ¿no? Porque ha supuesto un elemento bueno, aquí dejaré un poco el paso a luego a mis compañeros que lo desarrollen, pero no solamente es una infraestructura en su sentido físico, sino también simbólico, ¿no? Porque representa muchas cosas que se explican en la historia de la ciudad y de su territorio. Tengo que exponer también, era una exposición que iba a hacer otro arquitecto compañero, pero como no ha venido, pues me apropio de él, y voy a exponer también cómo se ha desarrollado el ejercicio que han hecho estos alumnos y alumnas que están aquí, algunos más que no han venido. La metodología ha sido muy importante.
porque la intervención de una manera diferente en un territorio y en una escala con unos elementos que no son los propiamente urbanísticos, o por lo menos no propiamente los que dice la ley del suelo en sí, ¿no? Con esas figuras jurídicas y demás, requiere también de metodologías nuevas. Entonces lo que hemos hecho ha sido, que además se ve reflejado en los paneles, una primera parte, los alumnos hicieron una primera parte en la que se analizó el territorio de una manera amplia y también un poco difícil, porque claro, al no saberse muy bien qué es lo que se tenía que hacer, pues era complicado averiguar qué era lo que había que analizar. Pero se consideró que el territorio era algo así como un enfermo. Entonces, un enfermo cuando viene y dice que se encuentra mal, no sabe qué es lo que tiene, pero sabe que se encuentra mal. Bueno, yo creo que en nuestros territorios y en nuestras ciudades les pasa un poco eso. Cuando un enfermo va a una consulta, pues lo que dice es, estoy estornudando, me siento mal. Entonces, el médico o la médica, ¿no? Pues le encarga unos análisis, bueno, hagas usted un análisis de orina, hagas usted un análisis de sangre, no sé, ¿no? Voy a pesarlo, no sé. Y entonces con esos análisis luego realiza un diagnóstico. Bueno, pues usted lo que tiene es un resfriado, podría ser una alergia, pero es un resfriado. Y luego ya viene la propuesta, ¿no? La propuesta es qué vamos a hacer para que esto se resuelva. Puede ser tomar paracetamol, puede ser tomarse una sopita caliente de cebolla, según el método más tradicional o más convencional, ¿no? Bueno, pues esto es lo que han hecho los alumnos y las alumnas de esta asignatura. Han hecho un análisis del territorio sin saber verdaderamente de qué adolecía. Después han hecho un diagnóstico en el que han establecido también unas estrategias y de ahí ha caído, digamos, un proyecto con una serie de propuestas, que son propuestas, cuando se vayan a ver, y cuando luego ellos los expliquen también, que son unas propuestas muy básicas, porque no pretenden no pretenden definirse en un grado muy profundo, sino que lo que pretenden es articular ese territorio que lo que requiere es una nueva interpretación porque ha dejado de tener esa funcionalidad que hasta ahora había tenido gracias a la 340 como eje de conexión de la larga distancia. Y eso ha permitido pues también hacer propuestas que reconocen en la ciudad y en ese territorio anexo posibilidades que quizás no se hubiesen entendido si no se hubiese hecho desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, dicho esto, que es la metodología de trabajo en la que se puede ver en todos los paneles siempre un análisis, un diagnóstico, unas estrategias y después ya unas propuestas, que son las 4 partes que aparecen en cada panel, voy a dar paso a que mis compañeros Santiago y Nuria pues hablen de los ejercicios, que son los profesores que han participado en esta asignatura, de los ejercicios que se han hecho y desde 2 visiones que han estado muy presentes en este ejercicio, que son la visión del turismo y la visión del paisaje, porque son 2 elementos que se pueden considerar el patrimonio fundamental del cual vivimos, porque bueno, en un momento dado la Unión Europea decidió que no podíamos fabricar coches, que tendríamos que fabricar iris y turismo, pues de eso se trata, de hacerlo bien, ¿no? Y bueno, luego también ver de qué manera este modelo turístico que lleva ya muchos años funcionando se debería de reenfocar para recualificar, modernizar y darle un enfoque que incorpore nuevas temáticas que hasta ahora no se habían incorporado, para lo cual nuestro compañero Antonio Vargas pues nos dará una breve idea. A continuación vamos a dejarles el paso a que los alumnos y las alumnas que han hecho este ejercicio, que no están todos pero algunos están, vayan explicando sus ejercicios, con lo cual les iremos acompañando un poco en un recorrido general y bueno, pues les podremos preguntar también a ellos las cosas que... Creo que además esto es algo importante porque, primero, se traslada un esfuerzo grande que se ha hecho desde la universidad a la sociedad que vive este territorio, que son las personas que habitan en Nerja, pero también me parece que desde el punto de vista académico y docente es muy importante para ellos porque van a ver cómo el trabajo que se hace luego tiene una repercusión y hay que explicarlo y esto no es fácil de hacerlo. Bueno, pues yo creo que va a ser probablemente el primer momento antes del fin de carrera en el que tengan que hacer este ejercicio de exposición propia, ¿no? Y ahora ya pues dejo paso a Rafael Gómez, que va a hacer esa introducción de lo que es el territorio y a continuación mi compañero. Gracias. Buenas tardes. Mi papel, a pesar de ser compañero de ellos en la ciudad donde yo trabajo habitualmente, es un poco una especie de anfitrión técnico y expositor del territorio. Ese es el papel que yo he jugado. Las propuestas las acabo de ver como las estáis viendo la mayoría de vosotros hoy y espero disfrutar de ellas. Para mí, hablar de la 340 en principio me emociona, ¿no? Porque
es hablar de lo que se conoce actualmente como, yo la relaciono directamente con la memoria histórica. O sea, y por eso mi intervención o mi ponencia está con una cita de una superviviente, ¿no? Una superviviente de mi familia que, bueno, que no me atrevo casi ni a leer, que perdimos los zapatos la primera noche de camino, ¿no? Eso es del año 37. Dicho esto, estableceré las premisas un poco de lo que yo he contado o le he contado a ellos para que hicieran el trabajo. Senda primitiva, calzada romana, la Cádiz-Barcelona, la de la desbandada, la autovía del Mediterráneo, en definitiva el camino, la carretera, la avenida o la calle. Los bordes periurbanos atraviesan los campos que alimentan la caña de azúcar de los ingenios fabriles de Nerja y Maro. Actualmente, travesía con vocación de calle entre Punta Lara y Maro y carreteras serpenteantes por los acantilados del paraje natural, hacia Cerro Gordo. En la ciudad, desde el Puente Viejo, llega a la Plaza de la Ermita, sube por la calle San Miguel hasta continuar por la avenida de Pesia y con el nombre de carretera de Almería llega a Maro, donde se vuelve a llamar calle San Miguel. Para volver a seguir la carretera, para volver a seguir siendo carretera hasta salir del municipio de Nerja y de la provincia de Málaga. En sus márgenes, campos de cultivo, invernaderos, supermercados, plazas, cementerios, gasolineras, ermitas, colegios, las afueras de antes, que son los adentros del núcleo urbano de ahora. Y sobre ellas siempre el concepto de circulación y tránsito, el vial de tráfico rodado, suturados con rotondas inaccesibles para los peatones, poco humanizadas, de aceras estrechas, angostas, paseos y jardines, la mayoría de las veces marginales. Ante esta situación, la iniciativa de mis compañeros de la Escuela de Arquitectura de estudiar e intervenir en su trazado, partiendo de la consideración de la 340 como un elemento articulador del territorio, en lo rústico y en lo urbano, y espero que las propuestas aportadas por los estudiantes constituyen una magnífica ocasión para la reflexión y el análisis de una de las arterias vitales, si no la más vital de la ciudad de Nerja. Revisar las diferentes proposiciones y proyectos urbanos desde la perspectiva académica nos va a permitir verificar la existencia de otras soluciones que con un enfoque audaz e independiente nos permite reconsiderar lo cotidiano para humanizar el tráfico, para compatibilizar los usos y sobre todo para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vecinos, los usuarios, en definitiva, de los visitantes. Entender el trazado de la 340 como una arteria que vitaliza la ciudad, como puerta de entrada y salida, personalizar sus hitos, eliminar las barreras, en definitiva, aportar propuestas basadas en la descontaminación física y visual mediante la significación de lo arquitectónico y la reivindicación del paisaje como parte esencial del urbanismo. Espero que las reflexiones y contenido de los trabajos enriquezcan el debate participativo que debe fluir en toda la ciudad. Finalmente, la Nacional 340, que como he dicho es mi calle, en ella nací, jugué, fui al colegio y ahora me vine 50 kilómetros más adelante del mismo mojón de la 340 en donde vivo, a otro que está aquí a 50 kilómetros. Entonces, como compañero y como arquitecto municipal, os agradezco que hayáis elegido este municipio para el trabajo del curso de esta asignatura. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, después de este contexto, que además a mí me gustaría matizar, porque aquí hay mucha gente joven y tú no has especificado claramente de lo que se ha hablado, pero yo lo voy a hacer. Rafaela ha estado hablando de la desbandada, que yo no sé si muchos de vosotros sabéis lo que fue, pero bueno, en un momento dado, mucha gente de Málaga, en la Guerra Civil, tuvo que huir caminando por la 340, camino de Barcelona, bueno, para arriba, ¿no? Hasta Almería primero. Y bueno, pues esa frase, se perdieron los zapatos el primer día, se refiere a eso. Y bueno, hubo mucha gente que se quedó en el camino y eso fue un evento histórico que, si no se recuerda, pues se pierde en la memoria.
y entonces este era el sentido simbólico de lo que comentaba yo antes. Bueno, ahora le voy a dar el paso a Nuria. Bueno, por hacerlo por orden, primero a Santiago, que va a hacer una explicación sobre el enfoque académico de los ejercicios desde la perspectiva de profesor. Buenas tardes, muchas gracias. El paisaje ha sido una de las materias de estudio principales en los trabajos que vamos a ver a continuación. Y me gustaría, antes de empezar a que los alumnos nos contaran, porque realmente son ellos los protagonistas hoy, antes de que nos contaran las propuestas que tienen para esta zona, reflexionar un poco en torno a qué se entiende hoy por paisaje y cómo lo hemos abordado en la asignatura. Cuando uno habla de paisaje, se le viene a la cabeza múltiples cuestiones, ¿no? Y múltiples definiciones. En los últimos años, en las últimas décadas quizás, el paisaje ha sido un objeto de estudio fundamental para numerosas disciplinas. Sin embargo, esto ha llevado a que, en cierto sentido, haya mucha diversidad terminológica y muchas formas de aproximarse a esta cuestión, ¿no? El paisaje se ha abordado, por ejemplo, desde un extremo, desde la biología, desde la sociología, desde los estudios ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a toda esta diversidad de metodología, de terminología, surge en el año 2000 en Florencia el llamado Convenio Europeo del Paisaje, que es un acuerdo internacional que está en vigor en España desde el año 2008 y que su principal virtud es que sistematiza y dota de rigor conceptual al paisaje, ¿no? Entonces, la definición que se propone en este convenio sobre el paisaje, la leo literalmente, es cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos. El hecho de plantear esta definición en estos términos es muy interesante porque abre la puerta a múltiples interpretaciones. Nosotros en la asignatura hemos abordado principalmente 3 de estas líneas, ¿no?, que se abren con el Convenio Europeo del Paisaje, y son las siguientes. En primer lugar, la extensión de la noción de paisaje a todo el territorio. En segundo lugar, la posibilidad de usar el paisaje o el concepto de paisaje como un instrumento de indagación de la realidad. Y en tercer lugar, la importancia que tiene el paisaje para la sensibilización de las poblaciones, ¿no? Entonces, a continuación, lo que voy a hacer son 3 breves pinceladas en torno a estas 3 líneas que, como comento, son las principales en relación con el paisaje que hemos tratado nosotros, ¿no? En primer lugar, una de las principales novedades del Convenio Europeo del Paisaje es que se entiende que es preciso considerar paisaje y atender a aquellos espacios que sean excepcionales, pero también que la noción de paisaje debe aplicarse a los espacios de la vida cotidiana, incluso a aquellos que han sufrido procesos o etapas de degradación. En Nerja nos encontramos con que tenemos buenos ejemplos de paisajes excepcionales, ¿no?, del primer tipo. Por ejemplo, el parque natural, el paraje natural de los acantilados, el propio bien de interés cultural de la cueva de Nerja o el propio sitio histórico, paraje pintoresco de Maro, ¿no? Entonces, uno de los retos para nosotros en la asignatura ha sido intentar trabajar con esta concepción de que el paisaje no es solo ese espacio excepcional, ese espacio del parque natural, sino que debe extenderse a todo aquel lugar que es ocupado a diario por las poblaciones, ¿no? Por tanto, a continuación podréis ver en los ejercicios que se ha intentado siempre poner en relación ese mundo de espacios excepcionales y ese otro de otras áreas que, bien por la presión urbanística, incluso muchas veces también por la presión agrícola, pues no han suscitado tanta atención y han sufrido esos procesos de degradación que comentaba antes. En segundo lugar, la definición de paisaje que comentaba anteriormente implica que hay que comprenderlo desde una doble vertiente. Por un lado, como un hecho objetivo o espacial, es decir, el soporte físico, el territorio, el terreno, pero por otro lado, también como el resultado de una interpretación y de una subjetividad, ¿no? Esto está contemplado en la definición que he leído anteriormente del Convenio Europeo del Paisaje y recoge también las aportaciones de autores relativamente recientes, ¿no? El interés que tiene considerar el paisaje como ese concepto intermedio entre el hecho objetivo y el hecho subjetivo es que permite utilizarlo como un instrumento para acceder al estudio de la realidad, del medio en el que trabajamos y en el que vivimos, ¿no?
Por ello, en el trabajo que han desarrollado los alumnos y alumnas en este curso, hemos intentado entender la mirada, el hecho de la investigación, como una herramienta para analizar la realidad del territorio de Nerja a través de este eje que ya se ha comentado, ¿no?, de la Nacional 340. Entonces, en esa línea hemos hecho especial hincapié en lo que ya ha mencionado Susana y que se ve claramente reflejado en los paneles que veremos a continuación, del desarrollo de una estrategia metodológica que permita trabajar la información de una forma adecuada y que permita obtener unos resultados coherentes con todo el proceso que se sigue. Y por otro lado, en el interés por utilizar herramientas contemporáneas que son muy útiles para el análisis complejo de la información, como es el caso de los sistemas de información geográfica, que algunos alumnos han tenido ocasión de ir empezando a trabajar con ellos, ¿no? Y ya por último, de estas 3 líneas que comentaba, quisiera incidir en el tema de la sensibilización. El Convenio Europeo del Paisaje se refiere a la necesidad de aumentar esta cuestión, de aumentar la sensibilidad de las poblaciones respecto al valor de los paisajes, a su papel, el papel que juegan los paisajes, y a su transformación. Esto implica que las propuestas no solo tienen que referirse a una transformación espacial de un medio, sino que además pueden intervenir en esto que he comentado anteriormente, en la mirada que tienen las poblaciones sobre su paisaje y en cómo se va construyendo progresivamente esta mirada, ¿no? Por ello, ahora cuando recorramos los diferentes paneles, veremos que hay muchos casos de miradores que plantean nuevos puntos de visión sobre el territorio, hay muchos planteamientos de nuevas conexiones y estrategias de reutilización, en especial en lo que se refiere a las estructuras agrarias y patrimoniales, ¿no? En fin, en conclusión, estas son las 3 principales líneas que desde el punto de vista del paisaje hemos abordado en los ejercicios y pues, me gustaría resaltar para terminar que los trabajos que hoy se presentan aquí constituyen un avance de estrategias y propuestas que están muy vinculados a un marco docente muy concreto, ¿no?, que es el que ha expuesto Susana. Y nos parece muy interesante también hacer hincapié en que todo esto lo hemos desarrollado considerando que vivimos actualmente en un contexto de recursos económicos limitados y que hoy más que nunca la creatividad es imprescindible para proponer nuevas soluciones al territorio que vayan más allá de los modelos de desarrollo que convencionalmente se han implementado en las últimas décadas y que en muchos lugares, aquí también, pues han llevado a la destrucción de ciertos paisajes. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero decir una cosa que no había comentado antes, pero que me parece muy importante, y es que el hecho de que tengamos una escuela de arquitectura en Málaga permite una cosa muy interesante, y es que tenemos de pronto investigadores que investigan sobre nuestro territorio, y eso se repercute luego en la sabiduría de cómo podemos trabajar sobre ello. Santiago ha hecho una maravillosa tesis doctoral sobre paisaje, por eso él ha hablado ahora de paisaje. Nuria hizo ya hace más tiempo una maravillosa tesis doctoral sobre turismo que verdaderamente debería tener una mucho mayor repercusión porque fue verdaderamente interesante, yo creo que de las primeras que se hicieron. Y bueno, y luego Antonio ha hecho también una magnífica tesis doctoral sobre sostenibilidad, también desde un punto de vista verdaderamente realista, ¿no?, aplicable a la realidad, no teórica. Y bueno, y por eso ellos van a hablar de esos temas. Así que Rafa la ha hecho sobre la Catedral de Málaga, pero bueno, Rafa es que está aquí como arquitecto municipal. Pero es de la Catedral de Málaga. El único que no tiene estudio. Susana, se nota que eres amiga nuestra, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No sé si... Muchas gracias por tus palabras, Susana. ¿Se oye? ¿Se oye ahí al final? Sí, ¿no? Bueno, otro de los temas que también, digamos, ha sido muy importante en el planteamiento del ejercicio ha sido el ámbito del turismo. Evidentemente, el turismo tiene una importancia grande en el municipio de Nerja. El turismo ha traído, creo, tiene cosas muy buenas. Antes lo comentábamos con los compañeros.
realmente ha activado la actividad del turismo en nuestro país y en nuestra costa, ha activado muchas economías, ¿no?, en los municipios y sigue siendo, ¿no?, una fuente de ingresos, de divisas importante. Pero no debemos olvidar también una serie de desmanes, ¿no?, que ha producido el turismo, especialmente en el territorio del litoral. Quizá por eso el turismo, dentro del ámbito académico, tiene mala prensa. Hay muy pocas investigaciones sobre turismo ya recientemente. De hecho, la Escuela de Arquitectura de Málaga surge con esa vocación, precisamente porque está en un territorio turístico, se convierte en una oportunidad para investigar precisamente el turismo y hacer una reflexión desde la arquitectura, ¿no?, y desde el territorio de toda la repercusión de la actividad turística, ¿no? Hoy en día el debate se orienta hacia un equilibrio entre esa rentabilidad económica y un desarrollo territorial, ¿no?, y paisajístico que sea sostenible, ¿no?, con el medio ambiente. ¿Es posible eso? Eso es lo que le trasladamos a los alumnos, a los estudiantes. Es uno de los puntos de partida del ejercicio. NERJA es un laboratorio también para investigar en estos temas. ¿Es posible seguir creciendo y al mismo tiempo hacerlo de una manera sostenible? El punto de partida de muchos de los ejercicios es la puesta en crisis de esos modelos territoriales que han colonizado nuestra costa. El modelo chalet, como le llama el sociólogo José Miguel Iribas, que han al final construido ese litoral, ¿no?, de una forma extensiva, y lo que plantean muchos de los trabajos es si es posible crecer de otra manera, no en extensión, no en superficie, sino crecer en otros términos, en términos de calidad, ¿vale? Por eso es una oportunidad, insisto, el haber trabajado en NERJA, porque nos ha permitido ensayar con nuevas ideas, nuevas estrategias proyectuales de cara al futuro, de cara a ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo a partir de ahora, ¿no?, bajo esos criterios, ¿no?, de un crecimiento sostenible. Tratando de ver las respuestas que han dado en los diferentes trabajos, lo estuvimos comentando, podíamos hacer 4 grandes grupos o 4 grandes bloques, o podríamos hablar incluso de 4 grandes estrategias vinculadas a esa reflexión sobre el turismo y que engloban, como veréis ahora, los trabajos. La primera de ellas era, veréis cómo muchos de los trabajos lo que hacen es proponer el paisaje como recurso del turismo. Es decir, poner el paisaje al servicio de los turistas y al servicio también de la población local. Muchos de los trabajos, lo voy a mencionar porque muchos de los trabajos se centran, por ejemplo, en la puesta en valor de esa actividad agrícola que forma parte, que no es únicamente una actividad productiva, es una actividad también cultural, ¿no?, de NERJA, y cómo puede orientarse hacia una actividad turística e incluso hacia la recuperación de esa actividad agrícola, orientarla hacia otro tipo de agricultura menos a lo mejor intensiva, como se ha venido produciendo en los últimos años, pero orientarla hacia una práctica quizá más respetuosa con el medio. Otra de las estrategias es la recuperación y la puesta en valor de los elementos patrimoniales. Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo, catálogos de los elementos patrimoniales de NERJA. Creo que hay un material muy bueno y se ha investigado en qué usos se podrían incorporar a esos elementos patrimoniales, qué demandas actuales requiere NERJA y que podrían ubicarse en estos elementos patrimoniales. Otra de las estrategias se centra en investigar y en proponer nuevos modelos de alojamiento turístico y nuevos modelos de equipamientos vinculados precisamente a esos requerimientos y a esas demandas actuales.
Hay varios de los ejercicios que plantean incluso nuevas tipologías de alojamiento turístico, como por ejemplo una tipología híbrida que incluye un equipamiento deportivo para los vecinos y las vecinas de Nerja y al mismo tiempo unidades de alojamiento. Es decir, que se entremezclan distintas funciones dentro de, lo incorporan incluso a esos elementos patrimoniales. Y ya por último, como última estrategia, muchos de los ejercicios lo que proponen es la conectividad de los diferentes espacios naturales, conectando los distintos ecosistemas y poniendo también al servicio del ciudadano esos valores que tiene el municipio de Nerja. Creo que a pesar del enorme desarrollo turístico que tiene Nerja, es un municipio que ha conseguido todavía mantener, ha preservado grandes áreas, ¿no?, con valores naturales y lo convierte en un lugar de oportunidad, ¿no? Todos los resultados, como ahora veréis, evidencian, en cualquier caso, la necesidad, por un lado, de atender a ese paisaje y de incorporarlo en la propia planificación y, por otro lado, la necesidad de debatir sobre un nuevo modelo turístico en Nerja que encuentre su identidad precisamente en los valores propios de Nerja, ¿no?, en esos recursos naturales, en esa actividad agrícola y en su paisaje de costa. No me quiero extender más, creo que luego ellos nos lo pueden explicar con los ejercicios de una manera más concreta. Bueno, y ahora Antonio, que fue capaz de hacer una tesis doctoral en la que aplicaba la sostenibilidad al planeamiento, lo cual es como hacer el doble salto mortal, pues vamos a ver el enfoque que aquí nos trae. Además, Antonio ha trabajado profesionalmente en Nerja para el ayuntamiento en varias ocasiones, o sea, es un gran conocedor del territorio, o sea, está hablando con Alguien que sabe. Este ya es el momento en el cual, si la situación mía en esta mesa era cuestionable, ahora ya es imposible, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Porque claro, está claro que, Rafael, tú estás aquí porque eres el anfitrión, el arquitecto municipal y el que conoce bien la situación. Susana es la responsable de la asignatura, con ellos, ¿no?, quien ha organizado todo este magnífico tinglado y este análisis. Ellos son los profesores de la asignatura y además pues, son expertos en turismo y en paisaje. Y yo soy profesor de estructuras, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces uno se pregunta qué hace aquí. Y claro, llega siempre a la conclusión a la que siempre llego cuando me invitan, y además para cerrar estas cosas, que es que en todas las mesas redondas hace falta un hooligan o un sparring, ¿no? Porque si no, esto a las 8:30 es inaguantable. Y entonces ese es el papel para el que se me llama y que yo prometo no cumplir, porque ya está bien, a ver si algún día me llamáis para algo que sea como comer gambas o algo así, ¿no? Entonces esto no tiene mucho sentido. Dicho lo cual, pues intentaremos cumplir por lo menos con los 10 minutos reglamentarios a los que me he comprometido y empezar pues por cuestionar un poco esto que el título incluso un poco como me habías titulado la pequeña charleta, ¿no? Era la sostenibilidad en Nerja, ¿no? Lo cual no deja de ser una falacia como título, ¿no? Y es un título absolutamente inapropiado, que solamente se justifica pues porque si no le ponemos Nerja, pues ustedes no vienen. Claro, si estuviéramos en Torremolinos le llamaríamos la sostenibilidad en Torremolinos y podríamos, pues básicamente, matiz arriba, matiz abajo, pues hablar, decir casi las mismas cosas, ¿no? Porque además también pasa por allí la 340 y nos viene bien. Si estuviéramos en Cáceres el asunto es más difícil porque no pasa la 340, pero por lo demás vamos bien, ¿no? Claro, es que... ¿Pero por qué digo esto? Más allá de porque es cierto. Pues porque el concepto de sostenibilidad es un concepto que es difícilmente aplicable
por no decir imposible, a un término concreto, a un término territorial concreto. La sostenibilidad se define como aquella capacidad de dar respuesta a las necesidades presentes sin hipotecar las necesidades de las generaciones futuras. Claro, a partir de aquí surgen algunas preguntas que es sobre quiénes son las generaciones, de quién estamos hablando, cuáles son las necesidades presentes a las que hay que dar satisfacción, a las que tenemos ahora, a las que nos podemos crear o a las que realmente podríamos tener, y cuáles son las necesidades de las generaciones futuras. ¿Somos nosotros los que vamos a definir las necesidades de esas generaciones? Es como bastante prepotente. Con lo cual, el término ha sido aceptado universalmente, entre otras cosas, pues porque había que llegar a algún tipo de consenso, y este es lo suficientemente ambiguo como para ser aceptado y que luego cada uno pensemos lo que nos dé la gana, que es la base de cualquier consenso, ¿no? Fijar unos términos, unas reglas mínimas que todos nos podamos saltar según nos interese, ¿no? Y una de las cosas que nos saltamos es la definición del término. Que nosotros podemos tener nuestro enfoque de sostenibilidad en nuestro término municipal de Nerja a costa de fagocitar, de alguna manera, bien fagocitar los recursos o bien lanzar nuestros residuos, nuestros problemas más allá del término territorial del que estamos hablando en términos de sostenibilidad. Con lo cual, nos obliga a pensar la sostenibilidad más allá de nuestro propio Interland, ¿no? Claro, cuando amplías el Interland, pues al final lo único que hace es pasar el problema 200 kilómetros más allá, fuera de la provincia, o 800 kilómetros más allá, fuera del país, y terminas al final poniendo la basura en medio del Océano Pacífico, donde parece ser que hay una isla de plástico del tamaño de Europa. Lo digo para que ninguno se os ocurra ir por allí de crucero cuando terminéis la carrera para felicitarlos, porque está sucio, ¿no? No es un sitio para nada. Pero al final lo que estamos haciendo es externalizando los problemas, externalizando el problema de la sostenibilidad a un territorio que va fuera. Por eso digo que hablar de sostenibilidad en términos de municipios lo podemos hacer como, digamos, un avance hacia lo que es una sostenibilidad, pero de algo mucho más amplio que no puede dejar de ser sino otra cosa que el planeta. Es decir, es un problema. Y que a fin de cuentas no deja de ser, en su triple enfoque económico, social y medioambiental, no deja de ser un debate político. Y un debate político desde el primer día en que todo esto se crea. Y esto surge allá por los años 70, con la cumbre de Coyocac, en la cual los Estados Unidos imponen el término de sostenibilidad. No es que impongan el término de sostenibilidad, es que sostenibilidad es el término que sale por consenso porque es el que nos podemos saltar fácilmente. Porque el término inicialmente era ecodesarrollo, que era el desarrollo acorde con las condiciones ecológicas, y ecológicas entendíamos medioambientales, siendo el ser humano parte del problema. Eso no le sentó bien a los americanos, que se sentían cuestionados su modelo de desarrollo económico, fundamentalmente basado en la explotación de los recursos, sin ningún tipo de preocupación por la generación de las cargas al planeta, ni tampoco por la redistribución de la riqueza, ni a nivel planetario, ¿no? Una explotación. Y entonces, pues, surge el término este de sostenible, que con su traducción en inglés, con sustainable, dice, pues ya empezamos a tener aquí follones, ¿no? Y volvemos a aplicar lo que nos dé la gana. Se trata fundamentalmente de esto. Y surgen dos maneras distintas de entender la sostenibilidad. La débil, que a fin de cuentas es vamos a ir creciendo, de que esto se mantenga, o lo que se llama la dura, que es que dice, bueno, vamos a ver realmente hasta dónde podemos crecer sin fastidiar a los que vengan detrás ni a los que están al lado, por hablar en términos coloquiales, a las 9 de la noche, ¿no? Bueno, ese es el problema que tenemos nosotros y el problema que nos toca aquí. Y he hablado de que hay un problema medioambiental de recursos, de generación de residuos y de consumo energético, pero también social y económico. Y aquí tengo que corregir a Susana, porque a España sí le dejan fabricar coches, ¿no? Es de las pocas cosas que nos dejan fabricar. Pero le tengo que corregir porque es importante para establecer cuál es la idea de
de lo que le pasa a esta provincia, de lo que le pasa a este país y de lo que le pasa también a esta ciudad, ¿no? O sea, a España es que le dejan fabricar coches, pero es que a España no le dejan fabricar en general. Es decir, el papel que juega en España en el proceso de la Unión Europea no es el papel del motor industrial que juega Alemania, y no lo juega por política económica. O sea, está definido de la política europea que España no deja de ser sino la Andalucía, el destino turístico de Europa. Y dentro de eso, además, Málaga, desde el primer plan de desarrollo de los gobiernos franquistas en los años 50, asume un papel también de desarrollo turístico. Y entonces, a partir de ahí, pues Málaga capital, que tenía una tenía una profunda vocación industrial desde el siglo XIX, pues ya termina de renunciar a su vocación industrial. Y toda la provincia de Málaga, que tenía esa vocación industrial, que había sido muy machacada en finales del XIX, es consolidadamente machacada. Y nos surge esto del turismo. Y nos surge esto del turismo de la mano de dos modelos de referencia, que son Marbella y que son, podríamos decir, Marbella y Torremolinos en los años 60, que definen dos modelos turísticos muy diferentes. El modelo intensivo de hotel y el modelo residencial, más extensivo, de lujo, de los destinos así como de la jet, que es lo que ha tenido. Y a partir de ahí surge el desarrollo de la Costa del Sol occidental, donde la Costa del Sol oriental, pues por distintos motivos que seguramente Nuria sabría explicar mejor que yo, pues queda un poco al margen, Y va quedando al margen fundamentalmente hasta que el boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria de principios de finales del 2000, del 1990, ¿no? El comienzo del 2000, pues agota el suelo urbanizable en los territorios de la Costa del Sol occidental o lo saca de mercado. O sea, hay suelos que ya simplemente es que no tienen sentido. Y otros que nos estamos yendo tan a lo alto del monte que es que ya no tiene sentido que vaya. Y entonces se empieza a producir un desplazamiento de la oferta turístico-residencial hacia la Costa del Sol oriental. Y nos convertimos en la nueva costa, en la nueva oportunidad. Pero hablamos de sostenibilidad social y hablábamos de sostenibilidad económica. La ventaja que tiene Nerja, desde mi punto de vista, o la ventaja que tiene en general la Axarquía, desde mi punto de vista, es que tiene el ejemplo de lo que ha pasado en la otra costa y puede aprender de ello. Y puede aprender de hechos como que el gran desarrollo, la gran inversión económica que se ha producido y el gran desarrollo inmobiliario que se ha producido en la Costa del Sol occidental no ha repercutido en un aumento de la renta media del ciudadano de la provincia y de allí en particular. Y eso es importante para la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad no solo es crecimiento económico, sino también reparto de ese crecimiento económico. Y hay que plantearse si tiene tanto sentido producir esto a unas velocidades que la riqueza que se produce no se convierta en nuevas formas de riqueza en el territorio que está consumiendo sus recursos. El recurso menos renovable, el recurso no renovable por antonomasia es el suelo. El día que decidimos poner 27 pitufos en primera fila de la playa, hay 27 pitufos para el resto de la historia, a no ser de que haya cataclismo y los pitufos se vayan al suelo. Pero si se van al suelo los pitufos, llegarán otros 27 pitufos que los sustituirán. El suelo es un recurso no renovable y podemos aprender de qué es lo que va a pasar con finanzas municipales como las de Fuengirola, que ha agotado prácticamente su término municipal. No queda nada, quedan 2 solares allí, es decir, no queda nada. Y hay que plantearse esto desde el momento en el que las finanzas municipales han estado fundamentalmente abastecidas por los ingresos de la actividad inmobiliaria. Pero cabría todavía algo más, que hace ya años nos decían en el Colegio de Arquitectos, en un curso que creo que participaste tú en el curso de experto urbanístico, hace ya ahora de como 12, 15 años. Recuerdo que venían compañeros de las Baleares y nos explicaban
porque los análisis económicos que se hacían a nivel de planes estratégicos de las islas estaban demostrándoles que la inversión que si era necesario producir en la zona para atraerse a ese turismo del que vivían, no era compensada por los ingresos que se producían. Eso, que luego tuve la oportunidad de sospecharlo mientras que actuaba de arquitecto municipal en un pueblecito pequeño de aquí de la provincia, nos lo confirmaba hace una semana Vicente Granados en una conferencia sobre el desarrollo urbanístico de Marbella, con estudios que ya había hecho la banca española. En muchos casos, en la mayoría de los casos, los ingresos que producen en las arcas municipales la actividad inmobiliaria son inferiores del orden de un 31 a un 36% a los gastos que les genera el mantenimiento de la propia actividad inmobiliaria que han generado. Porque el problema de nuestro desarrollo es que una vez que hemos producido la vivienda, dice, ahora viene el mantenimiento de las cargas que van asociadas. Y si a eso lo tenemos además, sumamos, eso es una actividad normal, lo que supone la construcción desordenada y desorganizada a la que hemos dado lugar en el territorio rural, ¿no? en el campo, ¿no? Dice, pues todavía lo podríamos ampliar más. Recuerdo en el pueblo donde estaba que cada vez que llegaba el señor extranjero a hacerse su casa, por supuesto ilegal, pero explicada en que él quería vincularse a la producción agrícola, no había ninguno de ellos plantado un olivo, ¿no? Creo que ya había. Pero todos de ellos decían, no, pero habrá más factura de basura y de agua. Y decía, pues eso es lo que me fastidia, que es que cada vez que le vendemos un litro de agua perdemos €1, porque el agua prácticamente no se pagaba en el pueblo. Aparte de que la gestión fuera mala, tenemos que verlo. Pero es que todos los años había planes municipales con dinero de diputación, que a su vez vienen de los fondos del Estado, que a su vez vienen de los impuestos de todos nosotros, mayoritariamente población urbana, ¿no?, destinado a la generación de infraestructuras de suministro, fundamentalmente de agua y asfaltados de caminos, de un desarrollo urbano descontrolado en medio del campo, que es el que se ha producido. Entiendo entonces que un municipio, todos los municipios, no es una cuestión de Nerja, tienen que plantearse realmente, cuando hablan del urbanismo y después de lo que acabamos de pasar, de una burbuja inmobiliaria brutal que ha dejado todas nuestras ciudades pobladas de sectores de suelo residencial, que en casos como, por ejemplo, el de Nerja, me parece que son el plan anterior desde el 96, ¿no? Si no me equivoco. No, el anterior, del 85, que tiene sectores que todavía no se han desarrollado y que tienen muy difícil desarrollo porque incluso los propios propietarios del suelo es que no tienen el más mínimo interés en desarrollarlo y que responden en algunos casos a decisiones absolutamente puramente teóricas o de vamos a crecer porque queremos ser una ciudad más grande que la que está al lado, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y en esto todas las ciudades han competido. Bueno, y la falacia de Málaga, queremos ser la tercera ciudad de España. Y, pues muy bien, pues yo no sé por qué, esto parece ser, debe ser una carrera de velocidad, ¿no? Dice, tenemos que plantearnos realmente si nos salen las cuentas y si una vez que las cuentas no salen, nos van a salir para todos de una manera más o menos equilibrada. Y ahí, los municipios, en general, como Nerja y en particular y en general la Costa del Sol oriental, tiene posibilidades, porque tiene el ejemplo de lo que ha pasado y tiene unos niveles de urbanización desaforada o mal llevada muchísimo menores de lo que tienen pues esos municipios como son los de la Costa del Sol occidental. Pero necesita replanteárselo, necesita resolver un problema como cómo va a tratar el territorio. Y no lo puede tratar como Marbella, que a base de crecer ha destruido el territorio que era precisamente lo que hacía interesante irse a Marbella. Se acabaron los pinares en Marbella. O sea, hay otras cosas, pero ya no hay pinares. Y bueno, usted, es que todos tenemos que ir a Marbella. Y dice, pero es que si estamos todos ya no es Marbella, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Hay que pensar en cuáles son nuestros modelos de producción y que nuestros modelos de producción no pueden ser únicamente la construcción. Y eso, pues a lo mejor suena mal en un profesor de estructura, porque si no hay construcción, yo no sé qué carajo para qué sirve lo que estoy explicando. Pero es que es la realidad. Y hay que pensar en cómo se entiende el paisaje. Y hay que pensar que el paisaje, tenemos actividades que condicionan mucho el paisaje y que las entendemos como agrícolas cuando son realmente industriales. Y me estoy refiriendo a esos bosques de invernaderos que aparecen en el ejido y que se pueden ver con mayor claridad desde
desde el satélite, más aún que la muralla china, ¿no? Es decir, que la muralla china no la ve nadie porque es muy larga, pero es muy fina. Pero los invernaderos de Almería sí se ven desde el satélite. Pero es que aquí también los tenemos cerca y tenemos invernaderos aquí que destruyen el paisaje, que es realmente el territorio, nuestra fuente de riqueza, y que contaminan. Pero que también es cierto que producen una riqueza mayor que simplemente la explotación del territorio, vendiéndole la finca donde antes había pasas y que no hay. La exarquía sí tiene una ventaja, únicamente, que es que la mejor ventaja para defender el territorio de posibilidad es la puesta en valor del propio suelo. En Almería no habrá, posiblemente, el ejido no habrá nunca un boom urbanístico, porque el suelo del ejido funciona muy bien para vender tomates. Aquello es muy feo, pero los tomates se fabrican allí muy bien. O sea, aquí, con el desarrollo de los cultivos subtropicales, pues existe una posibilidad de riqueza y de desarrollo que se mantiene en el tiempo. Y hay que plantearse luego el desarrollo turístico y el desarrollo residencial de la forma en el que hay. Pero al final hay que plantearse que los municipios no pueden vivir únicamente de ese desarrollo urbanístico, porque ese desarrollo es finito. Al final, la pregunta es que queda, y creo que a lo largo de este rato, y ya con esto termino, han surgido los dos términos, crecimiento y desarrollo. Y la pregunta que aquí me tocaría a mí hacer ahora, para terminar de ser un hooligan de verdad, es si es lo mismo crecimiento que desarrollo. Y no es lo mismo. O sea, el crecimiento es un hecho cuantitativo. O sea, yo crezco, bueno, crecía, ya no crezco más, y cada día era un poquito más alto, ¿no? Y se acaba, pero es finito. Ahora, el desarrollo sí puede ser mantenido, porque es cualitativo. Entonces, pues cada día puedo estar un poquito mejor formado o peor formado. Y a los municipios, a los territorios les pasa igual. Tienen que plantearse si lo que quieren es tener un desarrollo, un crecimiento puramente cuantitativo y terminar siendo Magaluf, por ejemplo, ¿no? O si estamos por optar por un desarrollo cualitativo, donde además nuestra competencia con otros destinos o con otros territorios más baratos, pero cualitativamente menos capaces, puede ser más factible. Ese es el gran reto, no de Nerja, el reto en general de todos nuestros municipios y de nuestra provincia, incluso diría además de nuestro país. Y yo creo que ahí es donde está la aportación del trabajo de toda esta familia, de estos profesores, de estos alumnos, ¿no?, en aportar un primer punto para la reflexión. El reto de qué es lo que se hace de aquí a unos años, pues ya es el reto de todos nosotros, y a la medida que esto haya colaborado, pues bienvenido será, y entonces habrá sido esto un poco sostenible, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, yo voy a dar paso, si alguien quiere hacer algún comentario, pero voy a explicar el sentido de esos comentarios que me gustaría que se hiciesen desde la sala. Hay un término que acuña el geógrafo David Harvey, que es el spatial fix, ¿no?, que lo que cuenta es que, bueno, en un momento dado, cuando el dinero, digamos, las finanzas que están por ahí pululando, pues deciden que no es suficientemente rentable invertir en la renovación industrial, pues ese dinero se queda ahí, pues, ¿qué se hace con él?, ¿no?, porque en el banco no se va a quedar. Y entonces el suelo se convierte de pronto en el lugar que acoge esa inversión, pero cuyo objetivo no es en absoluto el desarrollo, sino exclusivamente la especulación. Luego se retira de ahí y punto. Claro, esto genera una desincronización muy fuerte entre los territorios y ese capital financiero que está por ahí flotando. ¿Por qué? Porque al final las inversiones llegan, se van y generan un problema, como comentaba Antonio, de que, bueno, hay suelos que no se desarrollan porque hay gente que no los quiere desarrollar, pero hay suelos que no se desarrollan porque se quedan fuera del mercado, ¿no?, en esta especulación. Claro, es muy importante que la ciudadanía tenga conciencia de esto y cada vez más se recupere aquel espíritu que había en los años 80 y que luego se perdió, que era el de la participación ciudadana, pero para poder participar es necesario comprender y hay que hacer un pequeño esfuerzo por conocer
cuáles son esos procesos que se producen en el territorio. Yo creo que esta actividad, y desde luego este ha sido el espíritu de la misma, es poner en conexión estos alumnos y alumnas que han hecho esta reflexión sobre el territorio de una manera desprejuiciada, académica, como no puede ser de otra manera, y trasladárselo a la ciudadanía para que desde ese punto de vista empiecen a reflexionar sobre qué es su territorio y qué es lo que quiere que sea. Porque claro, esa proyectación que luego pues desde las administraciones públicas se hace, debe tener el consenso y el conocimiento de esa población, que finalmente es la que va a sufrir los efectos de ese desarrollo. El lenguaje es una herramienta muy potente y además con una fuerza oculta, ¿no? Cuando ha dicho antes Antonio el problema del desarrollo urbanístico, bueno, vamos a ver, el urbanismo no es solamente la construcción, y yo creo que esto es algo que deberíamos de empezar a pensar. El urbanismo es aquello que ordena no solamente lo que se construye, sino también lo que no se construye. Entonces es necesario, y este ha sido el objetivo de la asignatura, considerar otras temáticas que también forman parte del desarrollo. Como bien ha dicho Nuria, no solamente hace falta crecer, a lo mejor se crece en sostenibilidad, o se crece en calidad de vida, o se crece en el aprovechamiento del paisaje, o se crece de otras muchas maneras, ¿no? Entonces, reivindicar, como profesora de urbanismo, claro, no me queda otra, bueno, porque así lo quiero, reivindicar que el urbanismo no es solamente la ordenación de lo construido, sino también la ordenación de lo no construido, y ver en ese espacio no construido un aprovechamiento que no tiene por qué ser exclusivamente económico, que también puede ser social, cultural, patrimonial, etcétera. Y ahora ya sí, explicando el porqué de esa participación que me gustaría que se produjese, aunque bueno, hay muchos alumnos aquí, pues que esta reflexión que se ha hecho desde la mesa pase ahora hacia vosotros. Y bueno, pues si queréis hacer algún comentario, yo lo que sí que plantearía es que no solamente sean comentarios que sean preguntas, yo creo que no son preguntas, es simplemente un debate, pero que también en un momento dado, si hay una pregunta, pues los alumnos también pueden responder a las preguntas que se hagan. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, yo no sé si llevar el... Y si no, sí. Y si no, las preguntas, vale, como dice Rafael, las preguntas hacerlas ya de pie, ¿no? Y así a lo mejor es como menos agresivo, ¿no? Sobre las propuestas. Pues sí, vamos a hacerlas así. Pero sí que me gustaría que esto fuese una exposición participada, ¿no? Por todos los que estamos aquí. Vamos entonces hacia allá.